Manuel, manda el enlace por correo. Muy buenos días, yo soy Muy Silvio buenos. Torres de Asunción, Paraguay. Bienvenido desde Asunción, Paraguay. Estamos hablando aquí de Bogotá, Colombia. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a estar acompañándoles, muchas gracias, voy a estar atento. Bienvenidos. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, la Escuela de la Caridad del Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, la Conferencia Episcopal de Colombia, la Universidad de San Buenaventura, la Comunidad Franciscana, Provincia de la Santa Fe de Colombia, la Familia Franciscana, la ULEO, Unión Latinoamericana Extensión Universitaria, la Conferencia de Religiosos de Colombia. Les da una cordial bienvenida a este evento que tendremos en el día de hoy, la mejor política puesto al servicio del verdadero bien común. Damos la bienvenida al doctor Rodrigo Guerra López, quien nos acompaña en el día de hoy. Sabemos de su agenda, de sus compromisos, pero hoy ha querido conectarse y acompañarnos en esta mañana. Él nació en la Ciudad de México, obtuvo el doctorado en filosofía, summa cum laude, por la Academia Internacional de Filosofía. Ha realizado estudios en la Universidad Católica de Alemania. Obtuvo posgrado en humanismo universitario por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Católica de Chile. Ha escrito artículos académicos y culturales en las revistas Nexos, Este País, Tópicos, Medellín, Medicina y Moral, El Heraldo de México. Ha escrito como autor o coautor de 35 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética, la filosofía social y a la doctrina social de la Iglesia. 3 de estos libros han sido prologados por el Papa Francisco: Católicos y Políticos, el CELAN 2006, La irrupción de los movimientos populares, librería Editricia Vaticana, y eh, ha sido secretario privado y coordinador de asesores del gobernador del estado de Querétaro. Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI, miembro del Consejo Pontificio de Justicia y Paz y miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida. Es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, de la Fundación Rafael Preciado Hernández, del Consejo del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAN. Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada y participa en su Consejo de Gobierno. Ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, miembro ordinario de la Pontificia Académica para la Vida, miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y actualmente es el secretario del Pontificio Consejo para América Latina. Doctor Rodrigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hoy estaremos en un tema muy importante, la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Doctor Rodrigo, gracias y bienvenido por acompañarnos. Sabemos de todos sus compromisos, de su agenda, pero qué bueno que podamos tenerlo aquí. Tenemos estudiantes del Diplomado Fe y Política y algunos amigos que se han querido conectar también desde todo el continente. Bienvenidos a todos en esta mañana. Gracias por acompañarnos y a todos y todas, bienvenidos a esta sesión en el día de hoy. Vamos a estar escuchando al doctor Rodrigo y luego al final tendremos un espacio para las preguntas. Importante que vayan tomando nota y al final podrán abrir sus micrófonos y podremos preguntarle y ojalá podamos generar un diálogo, una conversación con el doctor Rodrigo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias, Fray Miguel, y gracias al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, al CEVITEPAL y a todas las instituciones que han colaborado para la organización de este diplomado sobre fe y política. Les agradezco muchísimo la invitación. Siempre me da gusto poder retornar, por un lado, a mi vocación original, que es ser académico, y ahora además con mucho gusto, como un servicio también de la Pontificia Comisión para América Latina aquí en el Vaticano. El tema que me han invitado a preparar es un tema muy bonito. A mi modo de ver, el capítulo más bonito de la Fratelli Tutti, que es la mejor política, y también
junto con pegado, descubrir el significado verdadero sobre el bien común. Este tema fácilmente puede ser expuesto simplemente pues leyendo, poniendo un PowerPointcito con algunas frasecitas de la Fratelli Tutti, leyéndolas en voz alta y se acabó. Vamos a utilizar otro método en esta ocasión, que es tratar de ubicar en dónde se encuentra este tema tan provocador, que es el hablar de la mejor política. Y el marco en el que tenemos que ubicarnos y que nos puede ayudar no solamente a centrar este tema, sino muchos otros, es mirar, primero que nada, qué es la doctrina social de la Iglesia. En segundo lugar, entender por qué la doctrina social de la Iglesia abraza las realidades políticas. Y tercero, mirar cómo el Papa Francisco, continuando una larga tradición de pensamiento social cristiano, hoy nos ayuda a profundizar más en el depósito de la fe y a entender mejor la circunstancia social y política que vivimos en el mundo y particularmente en América Latina. Entonces vamos a hacer una especie de viaje desde cosas a lo mejor que ustedes ya dominan muy claramente por estar en este diplomado, más generales, pasando por el tema de la mejor política y mirando con mucha atención pues los aportes particulares que hace el Papa Francisco a la enseñanza de la Iglesia, pero más allá de la enseñanza, el objetivo del Papa no es engrosar nuestros libreros ni hacer más documentos para lograr una cierta erudición al momento de hablar en público sobre cuestiones sociales. Lo que más desea el Santo Padre es que tú y yo recuperemos razones para un nuevo protagonismo real, no meramente retórico, real en la vida pública de nuestros pueblos. En otras palabras, el Papa sueña con una nueva generación de hombres y de mujeres que, superando algunos viejos esquemas sobre el cristianismo y sobre la política, emprendamos una nueva aventura, un nuevo camino, verificamos una nueva hipótesis sobre cómo recomponer el bien común de nuestras naciones a partir de una nueva forma de hacer política. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta sesión. En primer lugar, ¿en dónde se ubican estas reflexiones dentro del pensamiento cristiano? Pues se ubican en un territorio que se denomina doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia. Cuando uno de repente se acerca a algún manualito sobre estos temas, fácilmente uno puede encontrar una definición diciendo que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de principios permanentes, criterios de juicio y directrices de acción. Esta definición es muy valiosa, muy válida, nos ayuda a descubrir que la doctrina social de la Iglesia tiene como tres grandes dimensiones, cosas más perennes, por ejemplo, como hablar fuertemente de la dignidad inalienable de toda persona humana, criterios de juicio, es decir, formas de interpretar la vida social, es decir, criterios para juzgarla, para entenderla, para comprenderla de fondo, el terreno de la interpretación, sí, la doctrina social de la Iglesia arriesga interpretaciones particulares desde una antropología cristiana para tratar de comprender qué es lo que pasa y qué es lo que debe pasar. Y finalmente, la doctrina social de la Iglesia arriesga directrices de acción. El Papa no solamente nos dice qué es, también nos dice cómo. Es pastor universal. Y eso significa que sin meterse, por supuesto, a los detalles de la táctica en la acción política, sí nos da grandes rutas, grandes avenidas, que después de un discernimiento adecuado y haber visto ciertos temas y ciertas cosas, trata de poner el dedo en algún matiz, en alguna forma, en algún acento para hacer pertinente el anuncio del mensaje cristiano en lo social. Ese tipo de definiciones y de explicaciones son bastante convencionales, decía yo, en los manuales. Cuando uno de repente se acerca también de repente, por ejemplo, a una encíclica de Benedicto XVI como Caritas in Veritate, uno puede encontrar otro tipo de definición. Por ejemplo,
Benedicto XVI gustaba pensar que la doctrina social de la Iglesia era algo así como una reflexión sobre la justicia social en clave evangélica. Él muchas veces pensaba que el viejo tratado de justicia de la teología moral de alguna manera se había empleado en lo que hoy conocemos como doctrina social de la Iglesia. Y esta definición, por supuesto, que también es válida, porque nos deja ver en el fondo que el tema de la justicia, y particularmente la justicia social, es una cuestión esencial en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia versa sobre muchos asuntos, pero una de las cuestiones claves es brindarnos herramientas para construir una sociedad más justa y digna, más conforme a las exigencias de la condición humana, entendiendo por condición humana una condición valiosa, digna, que genera derechos y responsabilidades particulares. Si uno de repente se le gusta más Juan Pablo II, uno puede encontrar, por ejemplo, en el Magisterio Social de Juan Pablo II, Laborem Exercens, Solicitude Rei Sociali, Centesimus Annus, otra definición que dice que la doctrina social de la Iglesia es parte de la teología moral. Si Benedicto XVI ponía más el acento en la justicia social, por lo tanto en cuestiones relacionadas a la ética social y al derecho, Juan Pablo II decía: la doctrina social de la Iglesia es una dimensión constitutiva del anuncio del Evangelio y por lo tanto es parte de su teología moral. Y en efecto, es correctísimo decir esto. ¿Por qué? Porque la teología moral, más que una cuestión acá abstracta propia de algunos especialistas, es preguntarnos qué significado ético tiene el habernos encontrado con Jesús. Si la vida sigue igual en términos de brújula ética, o si hay algunos parámetros de referencia para nuestra libertad luego de habernos encontrado con Jesús. Una de las ventajas que provee el acercarnos a esta aproximación muy típica de Juan Pablo II es que nos permite ver que la doctrina social de la Iglesia no solo es derecho natural, sino que es propiamente vida evangélica, vivida en lo social. Y eso pues es siempre muy bueno. Estas y otras muchas definiciones las podemos encontrar aquí y allá. Su servidor, conociéndolas todas estas, pero mirando con atención el magisterio de los papas posteriores al concilio, Paulo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y sobre todo el Papa Francisco, se arriesga a proponerles otra definición distinta, que recoge algunos de estos elementos, pero distinta de la doctrina social de la Iglesia. Esta definición de alguna manera ya está en el inicio de la encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II, pero sobre todo está en todas las catequesis, documentos, mensajes y hasta entrevistas del Papa Francisco en la actualidad. Y la podemos sintetizar de la siguiente manera. Es muy sencilla la formulación. La doctrina social de la Iglesia es la conciencia reflexiva y crítica de un movimiento práctico. La doctrina social de la Iglesia es la conciencia reflexiva y crítica de un movimiento práctico. ¿Qué significa esta definición? Significa, primero que nada, que la doctrina social de la Iglesia, antes que existir en alguna oficina oscura en el Vaticano o en la mente de algún obispo, la doctrina social de la Iglesia existe principalmente en un sujeto real y empírico, señalable con el dedo. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no entendida como templo ni como tradición doctrinal. La Iglesia entendida como pueblo de Dios que camina en la historia. El Concilio Vaticano II justamente ha querido ayudarnos a redescubrir que la Iglesia en sus orígenes no tenía mucha doctrina, tenía una experiencia viva de encuentro con Jesús y empezó a vivir una experiencia de fraternidad sui generis. Esa experiencia es a lo que llamamos eclesía, iglesia. Y
esa experiencia de alguna manera profundizó en el sentido que el pueblo judío tenía de pueblo. Y por eso es que ahora decimos que la iglesia verdaderamente es el nuevo pueblo de Dios. Es decir, la iglesia antes que tradición, que rito, que templo, es nuestro estar juntos, es nuestra amistad, es la experiencia de descubrirnos no abandonados en la historia, sino acompañados de un montón de hombres frágiles, pero todos perdonados y reconstruidos por la presencia histórica y contemporánea de Jesucristo. Voy a decir esto mismo de otra manera, con otras palabras. Cristo tiene carne hoy en la iglesia. Pío XII escribió una encíclica muy bonita sobre este tema, se llama Mystici Corporis, el cuerpo místico, y en donde él trata de desarrollar justo la idea de que la iglesia, primero que nada, es carne, ese encuentro empírico. Esta idea, de alguna manera, floreció en el Vaticano II, cuando en el concilio encontramos que la iglesia es el sacramento universal de salvación. La palabra sacramento de repente nos puede desconcertar, pero si recordamos el catecismo más elemental, sacramento es el signo sensible que de manera eficiente comunica la gracia. Nos pone en contacto con el misterio, con el misterion, con la realidad viva de Dios. Eso es un sacramento, es un signo sensible, tan sensible como un pedacito de pan, como un poco de vino, como un tantita agua derramada en la cabeza de un recién nacido. Es un signo sensible, pero en el que realmente hay presencia de Cristo dentro de la historia. Los 7 sacramentos que todos nos aprendemos en el catecismo son como el despliegue analítico del gran sacramento. El gran sacramento de Cristo en la historia es la iglesia. Cristo permanece en la historia a través de la carne concreta de todos los que hacemos la iglesia. Nuestro estar juntos es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Esto que está pasando entre nosotros en este momento, con sus límites virtuales y de Zoom y lo que sea, pero nuestro estar juntos, con nuestros distintos pensamientos, sensibilidades, virtudes, defectos, nuestro estar juntos es la iglesia. La iglesia es la iglesia no a pesar de nuestros límites ni de nuestros defectos, sino a través de ellos. El misterio de Cristo se hace presente en la vida, no a pesar de nuestros defectos, sino a través de ellos. Entonces, la iglesia real, la iglesia que quiere Cristo, no es la de algún sueño más o menos utópico que yo me construyo. La iglesia real, la iglesia de Jesucristo, el verdadero cuerpo de Cristo, es esta iglesia que vemos. No hay mejor momento en esta sesión para pedirles que enciendan sus cámaras que este, porque si no nos vemos, pues entonces, ¿dónde estamos? Es en encontrándonos con la mirada, con el desafío de la mirada del otro, como empezamos a verificar que la iglesia es una realidad viva, que de alguna manera el misterio de la encarnación se perpetúa, se expande, se dilata, acogiendo la humanidad herida de cada uno de nosotros. A esto Juan Pablo II le llamaba la analogía de la encarnación. La encarnación no solo es la encarnación de Dios en la condición humana hace 2000 años en el seno de la Virgen, sino que la encarnación es constante a través del modo sacramental como Jesús ha querido permanecer, que es a través de nuestra carne y de nuestra carne hermanada, de nuestra carne fraterna, de nuestra amistad, amistad empírica y concreta. Cuando entendemos que la iglesia es este estar juntos, entendemos el corazón del Concilio Vaticano II cuando afirma que la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios.
Pero además, cuando leemos con atención el concilio, descubrimos que este pueblo de Dios se concibe dinámicamente, caminando en la historia. Hoy, para estar más a tono con nuestros tiempos, diríamos sinodalmente. El pueblo de Dios que camina en la historia es la experiencia de una comunión que se mueve. Que se mueve. O dicho de otro modo, la iglesia es un movimiento. Es un movimiento. No es algo estático, que está definido y acabado y perfecto una vez por todas. No. La iglesia es la maduración que tú y yo vamos viviendo en nuestra vida de la experiencia de Jesús y que la verdad va floreciendo lentamente, poco a poquito. Los grandes maestros de la vida espiritual saben que la transformación en Cristo, que la unión amorosa entre el amante y el amado, propia del lenguaje de la vida espiritual y sobre todo sus momentos más excelsos, se logra poco a poquito. Todo confesor lo sabe, todo director de almas lo sabe, que cada quien tiene su ritmo. Pues esta maduración gradual de ti, de mí y de todos, con lentitud, con torpezas, con pecados, es la iglesia. La iglesia es esta experiencia que vivimos tú y yo, con todo y nuestros límites. Y no solo a pesar de esos límites, sino particularmente a través de ellos. Perdón por insistir tanto en esto, pero si se entiende bien esto, todo lo demás ya va a parecer muy facilito y muy sencillo de comprender. La doctrina social de la iglesia, por eso, primero que nada, es el momento reflexivo, sí, reflexivo, meditativo, orante, que hacemos al momento en que intentamos comprender que esta experiencia que estamos descubriendo, experiencia de ser cristianos y de ser iglesia, tiene una dimensión social. Cuando yo de repente empiezo a tratar de entender qué es lo que está pasando en mí y en mi comunidad, como comunidad de fe, al momento de enfrentar circunstancias bien diversas, cada uno de nosotros en nuestro país. Piensen ustedes tantito ahorita, un instante en Nicaragua, ¿no? Toda la dificilísima y dolorosísima situación que está viviendo Nicaragua, en Cuba, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Brasil, en México. Y cuando de repente descubrimos que son todos los países de América Latina que tienen distintos contextos, en donde hay hombres y mujeres creyentes y que su identidad cristiana algo les dice respecto de eso. Eso es la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es como un gran movimiento, dice Juan Pablo II en el inicio de 80 años. Descubrir reflexivamente qué significa este gran movimiento es la doctrina social de la iglesia. Por eso, genéticamente, desde un punto de vista genético, es decir, de su origen, la doctrina social de la iglesia no nace en una oficina en el Vaticano, nace en la experiencia de la lucha concreta de cristianos que triunfan y que muchas veces fracasan en distintos escenarios y ambientes y que generan a través de su presencia y de su testimonio una sabiduría práctica, que los obispos disciernen y el Papa en algunas ocasiones formalmente enseña. Cuando leemos cómo comenzó la doctrina social de la Iglesia, digamos, más actual, con León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, nos sorprendemos enormemente que así empezó. Y luego que cada papa ha vivido esta experiencia una y otra vez. Por supuesto, los papas tienen sus asesores, sus expertos, pero lo primero es mirar con atención la experiencia de los cristianos en movimiento, cómo están afrontando ciertos desafíos, aprender de esa experiencia práctica, sin importar si es exitosa o si fracasa, aprender, discernir y reintegrar, restituir esa sabiduría práctica al pueblo de Dios a través de un acto magisterial. Entonces, la doctrina social de la iglesia tiene como origen el pueblo de Dios en movimiento, pasa por el adecuado discernimiento orante y reflexivo y regresa otra vez al pueblo para volverlo a poner en movimiento. No tiene otro objetivo la doctrina social de la iglesia más que mantenernos en movimiento.
más que mantenernos en movimiento. ¿Por qué me atrevo yo a compartirles esta definición de la doctrina social de la Iglesia? Porque nos ayuda, por un lado, a ponernos en sintonía con la eclesiología del Vaticano II y con el momento actual, que es el momento en el que estamos redescubriendo que la comunión eclesial hay que vivirla de manera dinámica, es decir, sinodalmente. Segundo, porque de esta manera superamos cualquier hipótesis que diga que la doctrina social de la Iglesia es un rollo teórico, un conjunto de teorías ahí elaboradas por quién sabe quién, que ahora tenemos que aterrizar. No sé si algunos de ustedes han ido a algún cursillo por ahí de doctrina social de la Iglesia en alguna célebre institución, y en donde de repente encontramos a un maestro que dice, ahí les voy a enseñar doctrina social de la Iglesia, y enseña un montón de principios, y luego viene el problema de cómo los ponemos en práctica. Pues sí, los problemas de la puesta en práctica aparecen como problema cuando creemos que el asunto es como aterrizar una teoría cristiana, más o menos abstracta, ahora hay que darle cuerpito, ¿no? Y el asunto es distinto, el asunto es distinto. La doctrina social de la Iglesia nace en tu experiencia, aunque sea limitadísima, modestísima, tuya y mía, en una lucha concretita, tal vez simplemente en el barrio, en la escuela pública, en el mercado, en el movimiento popular, al interior de la familia, tal vez en una controversia ahí familiar, cuando descubro, no tanto con palabras sofisticadas, sino con una experiencia vivida, que tú y yo tenemos dignidad, que Jesús nos invita a ser hermanos y que de repente a lo mejor hay alguien que no está viviendo de acuerdo a ello y nos indignamos, esa experiencia es la doctrina social de la Iglesia, que luego genera sabiduría práctica, se discierne y luego nos permite a lo mejor hasta elaborar un discurso muy bello y muy coherente, que sí lo hay, pero que es posterior, pero que es posterior a la vida. El Papa Francisco una y otra vez nos dirá que la doctrina cristiana es muy importante, pero es posterior a la vida cristiana. La doctrina cristiana se elabora la doctrina cristiana se elabora la vida, desde la vida. Y está llamada a volver a la vida, a volver a la vida. ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia es social? ¿Por qué no limitarla a la vida privada? En países que han sufrido graves persecuciones, pienso en México, en Cuba y en otros países, de repente, sin querer queriendo, muchas experiencias de pastoral redujeron el mensaje cristiano a la vida privada, a la vida interior, a la conversión del corazón y en todo caso a la moral privada, tal vez a la moral, por ejemplo, sexual. ¿La vida cristiana es vida privada, vida interior y moral sexual? Claro que sí, pero no es solo eso, por una razón muy importante, una razón de tipo cristológico, muy importante. Y es que Cristo ha venido a redimir todo lo humano, no solo nuestra vida interior, también nuestra vida exterior, también nuestra expresividad histórica y cultural, también nuestra forma de relacionarnos como personas y como pueblos. Vaya, Cristo ha venido a redimir hasta los aspectos más técnicos de la política, de la economía, del derecho, de la tecnología o de lo que sea. ¿Qué pasa si de repente, queriendo o sin querer, afirmamos que Cristo no redime todo, sino solamente algunos aspectos de la vida humana? Por ejemplo, los de la vida interior. ¿Qué pasa si no reconocemos que Cristo tiene una buena noticia para todo lo humano? Que sin querer queriendo empezamos a afirmar un cristianismo mutilado. Un Cristo mutilado, para decirlo más académicamente, una teología herética, en donde la encarnación no es de verdad, es de mentiritas. Y por lo tanto, los aspectos carnales, temporales, políticos de la vida
no tienen que ver con Cristo. Esta herejía tiene un nombre concreto en la historia de las herejías. Es muy importante conocer la historia de las herejías porque de repente te dan grandes lecciones. Y en la historia de las herejías hay una vieja herejía que se llama docetismo. El docetismo es eso, afirmar que Cristo solo simuló la encarnación, que la carne de Cristo es de a mentiritas. Transportado a nuestro tema, que la dimensión social del evangelio y su implicación política, etcétera, pues es meramente inspiracional, pero que ahí Cristo realmente no tiene que ver. Pues no, Cristo es Dios y hombre verdadero. Y en esa afirmación cristológica significa que todo lo humano ha sido asumido y redimido por Jesucristo. Y eso, que puede sonar meramente dogmático, tiene una consecuencia pastoral instantánea, ¿eh? Solo lo asumido es redimido. Si yo quiero ser buena noticia en un ambiente, lo importante es que ese ambiente sea abrazado, acogido, asumido por mí. No hay redención si no hay asunción generosa y encarnada. Solo lo asumido es redimido. Por lo tanto, todo territorio humano merece la presencia cristiana, merece la buena noticia del Evangelio. Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia es una dimensión constitutiva del Evangelio. No es un chipote, no es un añadido, no es un accidente, no es algo posterior. Es el Evangelio que se vive integralmente para la vida interior y también para la vida social. La doctrina social de la Iglesia, entonces, por supuesto que está llamada a ser buena noticia en todos los ambientes, en todos los temas y aún en territorios ciertamente muy técnicos, muy alambicados, muy propios de especialistas o de luchas políticas particulares. Por supuesto que es parte de la agenda cristiana. Por supuesto que es parte de la agenda cristiana. Porque solo lo asumido es redimido. Ahora bien, dentro de todo ese amplio mundo de lo social, en donde está la familia, la economía, la cultura, la sexualidad y tantas otras cosas, está la política. La política se puede entender de varias maneras. La palabra política no tiene un solo significado, tiene varios. En la antigüedad, muy posiblemente todos estamos familiarizados con este primer significado, en la antigüedad la política significaba la ciencia del bien común. Es decir, cuando uno se acerca al viejo Aristóteles, al libro que se llama Política, uno encuentra un tratado reflexivo, filosófico, científico, sobre cómo generar bien común. Y eso es correcto. La palabra política tiene una acepción, un significado de ciencia. Pero también en la antigüedad ya sabían que la política, además de ser ciencia, es un arte. También se habla, por ejemplo, en el mismísimo viejo Aristóteles y en todo el mundo romano, de la política no solo como ciencia, sino como arte. Es decir, es una práctica. No solamente saber rollos teóricos sobre la política, sino política es, ante todo, tener ciertas habilidades prácticas para gestionar el bien común. Ciertas habilidades prácticas, que si no se tienen, por más que se sepa teoría, pues no sucede nada. Y en la política lo importante es que sucedan cosas. Por eso es que los antiguos reconocieron a la política como ciencia y como arte. Ya en el mundo cristiano, por ejemplo, en el mundo medieval, se empezó a descubrir que además la política era una vocación, que es una tercera acepción. Es un llamado que de repente todo ser humano tiene si es atento al bien de los demás. Es una dimensión constitutiva de la vida humana, forma parte de la política de la vida humana a modo de vocación. La vocación del ser humano no solo es política, pero sí un aspecto muy importante de la vocación de cada persona tiene una dimensión política, es decir, todos estamos llamados a contribuir responsablemente, no solo con nuestro propio bien, sino con el bien de todos.
Es un llamado antropológico que Dios ha inscrito en la naturaleza y en la condición humana. Y ya más recientemente, algunos han pensado que la política no solamente es ciencia, no solamente es arte, no solo es vocación, sino que puede ser considerada un carisma o ministerio. Es decir, que de repente Dios, en su providencia, dota a algunos de ciertas circunstancias, de ciertas relaciones, de ciertos momentos en su vida y de ciertas gracias e inquietudes especiales que pueden configurar este trabajo como un servicio por el bien de los demás. Una gracia gratis date, decían los antiguos, es decir, un regalo que Dios da provisionalmente, temporalmente a alguno, para el bien de la comunidad. Todas estas definiciones son correctas de la política. El Papa Francisco, sobre todo, ha querido subrayar un sentido de la política que a veces se nos había olvidado entre tanta de definición. El Papa Francisco nos dice constantemente, la política es una forma eminente de la caridad. Forma eminente de la caridad. En la encíclica Fratelli Tutti, ustedes encontrarán esto textualmente. Una forma eminente, excelente de la caridad. ¿Por qué dice esto el Papa? Porque el mandamiento del amor consiste en la invitación que nos hace Jesús a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y amar significa hacer el bien. Hacer el bien objetivo al otro. Si yo quiero amar, tengo que tomar una decisión de hacer el bien. El amor, lo sabemos, los cristianos, no es un mero sentimiento. Sí, a veces algunas formas de amor están conectadas con una experiencia afectiva y sentimental, a veces muy bonita e intensa. Pero a veces, por ejemplo, también hay formas de amor que están asociadas a formas no muy bonitas de vida afectiva y sin embargo son verdadero amor, como cuando uno tiene que hacerle el bien tierno y paciente a alguien que nos ha lastimado, a alguien que nos ha herido. Eso no se siente bonito. Y sin embargo también es amor. Porque el amor, aunque puede estar asociado a distintos sentimientos, es algo más que un sentimiento, es una decisión. Es una decisión de hacer el bien al otro, que en perspectiva cristiana está movido por la gracia, por la gracia. La gracia nos precede y hace que ese esfuerzo de hacerle el bien al prójimo sea posible, porque es fácil decirlo, pero a la hora de la verdad, a todos nos cuesta, por supuesto, mucho trabajo hacerle el bien al otro, sobre todo cuando el otro nos ha lastimado. Si eso es el amor, y la política, los antiguos la llamaban el arte o la ciencia del bien común, entonces podemos descubrir como con cierta facilidad que la dimensión social del amor, la dimensión máxima del amor, cuando el amor no solamente es al próximo, sino a todos, aún a los lejanos que ni conozco, pero a los que les puedo hacer algo de bien, cuando asumo el amor en toda su envergadura y amplitud universal, el amor se vuelve política. Esta es la noción cristiana de política. La política es una forma de caridad que lleva a la caridad individual, personal, que podemos practicar tal vez con nuestro prójimo ahorita al momento de salir a la calle, llevada a su dimensión social, es amor. Amor no solo por el próximo, sino también por el remoto y por todo. Claro, ver la política como una forma de amor, como una especie de continuación de la experiencia de amor que yo he descubierto en mi propia vida y que ahora extiendo a todos, pues involucra un itinerario espiritual muy particular. Involucra haber descubierto tal vez un montón de cosas que yo mismo tengo que revisar si las habré descubierto todas. Por ejemplo, haber descubierto el amor de Dios que me perdona, haberme descubierto indigno de recibir eso y sin embargo haberlo recibido y por lo tanto estar dispuesto a vivir agradecido por ese amor a tal grado de que me involucro en la cuestión pública, no por mero afán de poder, sino principalmente como gesto de agradecimiento por tanto bien que he recibido del cielo.
Mirar así la política como continuación de la experiencia personal del amor de Dios experimentado en nuestra vida, es como el Papa Francisco nos propone hoy la política. Por eso es que él dice que es una forma excelente, excelsa, eminente de la caridad. De la caridad. Cuando vemos así las cosas, entonces podemos mirar que es muy importante que la buena noticia del Evangelio llegue a la política. Porque la buena noticia del Evangelio es la noticia de que el frágil amor humano está acompañado por el fuerte amor divino. Y que eso no solamente es algo bonito para la vida privada, personal, familiar, sino que puede ser repropuesto para animar la lógica de nuestra vida de todos como sociedad. Ah, caray, sí. Cuando uno mira con atención las páginas de Fratelli Tutti, uno se lleva una tremenda sorpresa. No sé si ustedes habrán pasado a leer Fratelli Tutti, pero es impresionante en el momento en el que el Papa habla justo de la mejor política, que habla de la política como ternura. Es decir, una palabra que normalmente está asociada a unas ciertas formas de amor, tal vez como el amor que tienen los padres sobre los hijos, sobre todo cuando son muy pequeños, o cuando los hijos amamos con paciencia y cuidado a nuestros padres ya ancianitos, pues hablamos de ternura. Y sin embargo, el Papa introduce categorías de esta naturaleza, como la palabra ternura, para decir lo que hoy necesita la política para ser reconstruida, antes que grandes planes y proyectos administrativos y de política pública, es que los hombres y las mujeres que reciben el llamado al compromiso político descubran que tienen que vivir la caridad in extremis, in extremis. In extremis no significa solamente morir como Óscar Arnulfo Romero en un momento de martirio. In extremis significa muchas veces vivir el perdón, la acogida, la reconstrucción de relaciones, vaya hasta la ternura en medio de la lucha política, particularmente con nuestros adversarios. El escándalo cristiano dentro de la política se da cuando introducimos el amor cristiano en sus formas más avanzadas, más heroicas, como son el perdón, la ternura, y ahorita voy a mencionar otra, dentro de la actividad política. La otra que no he mencionado y que he querido dejar al final es que el Papa, justamente cuando describe la mejor política y nos trata de hacer entender que la experiencia de amor que hemos descubierto en Cristo, de amor y de perdón, la tenemos que llevar al interior de la política, dice, por eso es que la mejor escuela para educar una nueva generación de católicos en la vida política es la cercanía empírica, concreta, física a los más pobres. No el servicio lejano, no simplemente dar un donativo ahí una vez en Navidad a los más pobres y a ver si les llega a través de una fundación más o menos reputada. No, el Papa nos habla de la importancia que tiene vivir la opción preferencial por los pobres en primera persona. Seguramente ustedes en otras experiencias y en otras reflexiones han profundizado en este tema. Yo aquí lo reduzco al mínimo. Opción preferencial por los pobres es un concepto que de repente nos desconcierta por la palabra opción y por la palabra pobres, por supuesto. A muchos nos suena que como es opción, pues ha de ser opcional. Y pues sí, fue opcional, pero para Jesucristo. Podría haberse encarnado de cualquier otra manera y se encarnó pobre entre los pobres. Pero para nosotros que seguimos a Jesús, no es opcional. La opción preferencial por los pobres también es una dimensión constitutiva de la vida cristiana. Significa que yo en un cierto momento en mi itinerario cristiano tengo que mirar a los ojos a Jesús de Nazaret. Uso esta expresión para decir mirar el Evangelio desnudo,
desnudo, desnudo, sin glosas, sin matices, no, desnudo. Y descubrir lo que descubrió Francisco de Asís, y lo que descubrió Charles de Foucault, y lo que descubrió Óscar Arnulfo Romero, y lo que descubrió San Juan Diego, y lo que han descubierto tantos, que para Jesús los pobres, claro que eran opcional, era una elección opcional, pero para nosotros no. Él, en su libertad, escogió encarnarse de la manera más radical, no solamente asumiendo la condición humana, sino asumiendo la condición humana más marginada, más lastimosa, más herida, más abandonada, para de esa manera dejar claro que es desde la pobreza que Dios manifiesta y comparte su riqueza. En el contexto de Fratelli Tutti y del tema de la mejor política, el Papa Francisco nos insiste. Lo voy a decir así un poco, haciendo un comentario personal, pero que espero que ayude como a ambientar la afirmación del Papa Francisco. El Papa Francisco está muy consciente que ha habido muchas formas de educar a los católicos en el compromiso político. Tenemos 2000 años de historia, por amor de Dios, de católicos queriendo participar en política y lográndolo, algunos de ellos lográndolo. Por ejemplo, en las últimas décadas, muchos católicos, a la hora que de repente descubrían la responsabilidad política, inmediatamente decían, pues me tengo que formar en algún tipo de aristocracia, en algún tipo de partido político, entrar a una cierta élite de poder para desde ahí influir de arriba hacia abajo en los demás y que la sociedad mejore. Es lo que algunos llaman el principio vértice base. Llegar a la cúspide de la sociedad para desde ahí transformarla todo. Y el Papa Francisco nos dice, pues eso está bien, pero Jesús nos muestra pedagógicamente que el camino para darle dimensión social al reino es otro. Jesús escoge a lo más pequeño, muchas veces a lo más débil, a lo más frágil. Vaya, Dios suele escoger privilegiadamente a lo más torpe, es decir, a ti y a mí, a ti y a mí, para escandalizar al mundo y dejar claro que Él es el que hace las cosas. Nos escoge a ti y a mí como instrumentos para hacer maravillas al interior de la vida familiar y también estamos llamados eventualmente para hacer maravillas al interior del destino de nuestras naciones, que es lo que nos ha faltado muchas veces en América Latina, que tú y yo respondamos generosamente a esa invitación. El Papa nos dice, y para eso la escuela principal no es meterse a una élite de poder, sino aprender a descubrir el significado que tiene el bien común desde el amor con los pobres. Voy a decir esto con otras palabras. No es lo mismo aprender la definición de bien común que viene en el concilio, de memoria, y sacar 10 en el examen. El bien común es el conjunto de condiciones culturales e institucionales que permiten el desarrollo integral y armónico de la persona humana conforme a su dignidad. Definición seguramente correctísima. Que aprender el significado del bien común sirviendo a los más pobres. Porque en el momento en el que uno empieza a servir de manera concreta y real a los más pobres, uno empieza a llenarse de un contenido cualitativo que de otra manera no se obtiene, si no es con esa y a través de esa experiencia. Déjame ponértelo más sencillito, a lo mejor con otro tema, pero nada más para captar este punto pedagógico muy importante. Si tú vas a estudiar Derecho, te inscribes en una universidad, llegas a tu primer día de clases y el maestro solemnemente en tu primera lección de Derecho en la universidad te enseña la definición de justicia. Y te dice que Ulpiano definió la justicia como la firme y perseverante disposición de dar a cada quien lo suyo. Anotas eso en tu cuaderno, llega el día del examen, repites esa definición y sacas 10, sacas la mejor calificación. Eso, haberte aprendido la definición, ¿significa que ya comprendiste qué es la justicia?
Pues fíjate que muchos de nosotros tiene que pasar mucho tiempo después de nuestra primera clase de derecho, tal vez 5, 10, 15 años después, el día que nos corren del trabajo, el día en que vivimos una experiencia fuerte de desamor, el día en el que perdemos a un ser querido, que de repente en medio de nuestro dolor gritamos, esto es injusto. Y no lo gritamos porque nos acordemos de la definición de Ulpiano, sino porque logramos vivenciar el valor de la justicia a través de una experiencia concreta que nutre de contenido cualitativo a nuestra definición. Y un día, a lo mejor después de haber perdido el empleo, decimos, ahora sí, ya entendí qué significa darle a cada quien lo que le corresponde. No sé si me explico. En otras palabras, una cosa es entender y otra es comprender. De nada sirve aprender definiciones del bien común si no aprendemos a amarlo, luchando por los rostros y las miradas concretas de todas las personas, en especial de las más heridas, de las más abandonadas, de las más lastimadas y menospreciadas de nuestras sociedades. Es en el amor concreto y carnal a los más pobres como tú y yo podemos de repente descubrir que el bien común es una cosa maravillosa. Es dejarme conmover por el dolor de los que veo y de los que no veo, pero que sé que están ahí y entonces ahora hago algo por ellos. Pero este movimiento que ahorita dije con palabras muy rápidas, solo se suscita cuando he tenido un encuentro personal real con la herida, con la marginación, con la exclusión, con el sufrimiento, no de manera metafórica en el libro, sino de manera empírica y carnal, a lo mejor en una comunidad de mi ciudad o de mi barrio. Ya para ir un poco entrando a la fase final de esta exposición, el escenario político de nuestro tiempo en buena medida ha entrado en crisis por la falta de esta perspectiva. Si ustedes se fijan, lo que está sucediendo en toda América Latina es que tirios y troyanos, derechas e izquierdas por igual, están viviendo una misma tentación transversal a todas las ideologías. Esa tentación el Papa Francisco en Fratelli Tutti le llama populismo. ¿Qué es el populismo? Es la perversión de la democracia, la descomposición de la democracia, que hace que algunos arriben al poder democráticamente, pero que una vez que llegan al poder, manipulen los sentimientos más delicados del pueblo que los llevó al poder, manipulen al pueblo para mantenerse en el poder, aún lastimando al propio pueblo que los eligió. Ah, caray, pues es la historia de todos los autoritarismos, sí, pero que en el año 2023 asume un perfil muy particular, que es que ahora este tipo de líderes autoritarios no llegan por golpe de Estado, sino por vía democrática. Segundo, apelan sobre todo a la sensibilidad. Las campañas políticas de izquierdas y derechas por igual, muchas veces hoy han bajado sus contenidos ideológicos al mínimo y aumentado sus contenidos emotivo-afectivos al máximo para generar reacciones impetuosas, creer en un Mesías que aparentemente lo va a redimir todo y de repente, pasados los meses, llevarse la sorpresa que las cosas no eran tan fáciles y que el Redentor resultó no ser tal, no ser tal. Todo eso está explicado en Fratelli Tutti de manera muy bonita, prudente, paciente, pero clarísima por parte del Papa Francisco. Francisco nos advierte el grave peligro del populismo, es decir, de la manipulación del pueblo. Sí hay que buscar hacer una política popular, dice el Papa Francisco, pero no populistas, porque el populismo engaña al pueblo, sobre todo al más pobre. Y ya para ir terminando, el populismo ha generado que hoy los extremistas que siempre existen, pero que siempre han existido en segmentos chiquitos, en los márgenes,
de la geometría política, los márgenes de la sociedad, hoy aumenten su espesor. En otras palabras, los extremismos de un lado y del otro están aumentando de manera fundamentalista, arbitraria, muy apasionada, casi siempre proponiendo líderes mesiánicos y disminuyendo el espacio de esa sociedad que cree en el diálogo, en la reflexión, en la resolución pacífica de los conflictos. Ese espacio social de resolución pacífica de los conflictos en casi todos los países de América Latina está disminuyendo y está siendo devorado por el apasionamiento fanático de un lado o del otro. Y por eso Papa Francisco dice, no importa si es de derechas o si es de izquierdas, en ambos lados se presenta el mismo fenómeno. Si no se cree en el diálogo, no se cree en la cultura del encuentro, sino más bien se opta por la descalificación, el insulto y la violencia, eso no construye verdadero bien común, eso manipula solo sentimentalmente al pueblo y termina siempre lastimando a los más pobres. Por eso es que Francisco, en el corazón de Fratelli Tutti, coloca la parábola del buen samaritano y nos dice, hay que aprender a hacer política de otra manera, sin radicalizaciones extremistas, sino con hombres y mujeres que mantengan construidos los puentes y que si alguien los ha derribado, los vuelvan a reconstruir y que opten por el diálogo y que aunque parezcan tibios o cobardes, siempre privilegien los medios pacíficos de resolución de conflictos, jamás optando por la agresión física a un prójimo diverso o adverso. Fratelli Tutti, en otras palabras, es como una gran carta magna para recuperar la vida democrática de nuestros pueblos y la capacidad de diálogo en nuestra sociedad. La democracia no entendida en el sentido liberal o meramente partidista, sino la democracia entendida en el sentido de participación social y dialogante para atemperar a los extremismos y ayudar que el bien común realmente emerja tal y como debe de ser. Me gustaría leerles algunos parágrafos de Fratelli Tutti. Aquí tenía anotados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos que les quería leer. Solamente les voy a leer uno. El número 109. El número 109, porque de alguna manera nos puede ayudar a ir cerrando esta reflexión. Dice así el Papa Francisco. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitan un Estado activo y solo reclaman libertad. Pero, evidentemente, no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos y la fraternidad será una expresión romántica más. Con frases como esta, leí el número 109 Fratelli Tutti, el Papa, sabiendo que existen derechas, izquierdas, liberalismos, colectivismos, formas de luchar en la política de un modo o del otro, sí nos advierte a todos, tenemos que recuperar el sentido de la política desde el servicio a los más pobres y excluidos. Sí hay una agenda pendiente, no solo de las derechas, no solo de las izquierdas, de todos, porque todos han incumplido. En cierto sentido, el Papa nos dice, ya es el momento de que los cristianos demos nuestro aporte específico. Nuestro aporte específico no es ser de derechas o de izquierdas. Nuestro aporte específico es que a través de las derechas o de las izquierdas, lo que haya a la mano en nuestro contexto, tú y yo llevemos una agenda católica a la vida pública de nuestras naciones. El Papa no está de acuerdo, y el Concilio Vaticano II menos, en creer que existe una sola forma política, una sola fórmula política
para concretar la fe cristiana. Papa Pablo VI decía, de una misma fe pueden dar lugar diversos compromisos políticos, diversos. El Papa Benedicto decía, ya basta de la unidad política de los católicos, es necesario superarla a través de la unidad católica de la política, que significa que haya católicos, verdaderamente católicos, en todos los partidos políticos, pero que no pierdan su identidad católica, que sean críticos hasta de su propio partido y de su propia posición ideológica, para mantener la libertad propia de los hijos de Dios. Y de esa manera, con libertad y criticidad, participar aportando el plus cristiano dentro de la compleja vida partidista y política. Ahora bien, el Papa Francisco dice, pues sí, los partidos son importantes, pero más importante es que el pueblo se organice y luche con partidos o sin ellos, porque las cosas sean distintas. Por eso es que el Papa pone un especial énfasis en que redescubramos el valor que tienen esas formas de organización popular alternativas a los propios partidos, que pueden acompañar a los partidos, pero que son más que ellos, que son los movimientos populares, en sentido amplio, Es decir, formas de organización social que permitan que la democracia meramente representativa sea completada con más democracia participativa y viva. Ya con esto termino diciéndoles, hoy tenemos una gran invitación, los sacerdotes como sacerdotes, enseñándonos este tipo de cosas en sus clases de doctrina social, las religiosas y los religiosos dando testimonio escatológico de la vida futura dentro de esta vida y siendo profetas en medio de nuestra historia. Y los fieles laicos, muy especialmente como tú y como yo, los fieles laicos, transformando el mundo según Cristo. La vocación de los fieles laicos es secular. No estamos llamados a santificarnos en la sacristía o en el coro de la parroquia. Estamos llamados a santificarnos en la banqueta, en el mercado, en la tierrita, en el lodo, en el polvo, en la escuela pública, en el sindicato, en el movimiento popular, en el partido político, en el gobierno. Ahí estamos llamados. Ese es el territorio laical, en donde los laicos, que somos verdaderamente iglesia, llevamos la buena noticia del Evangelio con libertad, sin comprometer a la institución eclesial. Con libertad llevamos un plus que nadie más puede llevar más que nosotros. Ese es el desafío al que el Papa nos invita y en el fondo es el que nos han invitado todos los papas después del concilio y desde antes, desde Pío XII, para que el mundo se transforme. Urge que haya verdaderos católicos en la vida pública. Todos los gobiernos actualmente existentes en América Latina están llenos de católicos, pero que no comunican su experiencia católica dentro del ejercicio de la actividad pública o la comunican de manera muy modesta. Hoy el Papa nos invita a ser valientes, arriesgados, a preferir equivocarnos, pero hacer cosas, que mantenernos en la zona de confort y tener una iglesia aparentemente perfecta y correcta, que no se equivoca, pero que no arriesga. La iglesia, también en el mundo de la política, la iglesia está llamada a ser iglesia en salida, misionera, arriesgada, avanzada, que busca nuevas fronteras y que va hasta la última periferia para tratar de mostrar que Jesucristo ha venido por todos y no solo por algunos. Les agradezco su paciencia y si todavía hay tiempo, estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias por ese acercamiento, por ese panorama, porque estamos dando inicio a este diplomado. Creo que nos abre muchísimos caminos, muchísimas ventanas para seguir avanzando y seguir profundizando en este tema. Gracias por acercarnos a este capítulo quinto, pero sobre todo por hacer ese recorrido tan espectacular que nos ha hecho desde la doctrina social de la Iglesia. Muchísimas gracias y bueno, hay tiempo para unas preguntas. Servio, por favor, entonces. Puede abrir su micrófono y preguntarnos. Quienes vayan a preguntar, levanten su mano y vamos Buenos dando. días. Buenos días, Servio. Doctor Rodrigo, bueno, la pregunta sería, a mí me inquieta que por qué los documentos
episcopales como Medellín y Puebla, que han sido tan críticos de la realidad social, no han tenido más resonancia política en el mundo cristiano católico? Sí, me parece que la respuesta hoy el Papa Francisco también nos la ha dado. El problema no son los documentos, que fueron magníficos, y además hasta, por así decirlo, nutrieron a nuestros mártires. Pienso mucho en Óscar Arnulfo Romero. No, el problema está, lo voy a decir así, en que muchos laicos hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que vive en la sacristía y que ayuda a todo al padre, ¿no? Desde hacer la feria para recolectar fondos para preparar el techo de la parroquia, hasta dar pláticas prematrimoniales y cantar en el coro y llevar el incensario en la procesión. Eh, Oye, todas esas cosas son buenísimas, pero las hacemos los laicos de manera subsidiaria, porque nuestra tarea propia y específica no es cargar el incensario en la procesión. La vocación propia y específica del fiel laico es transformar el mundo según Cristo. Y como los laicos se nos ha olvidado muchas veces eso, nosotros los laicos, somos los principales responsables de que muchas de la doctrina bellísima de Medellín, de Puebla, de Aparecida y del magisterio episcopal o pontificio no esté plenamente activada. Pero es porque, el Papa lo dice, es porque el clericalismo de los clérigos es feo, pero el clericalismo de los laicos es peor. Nos encantan los laicos muchas veces estar debajo de las sotanas, o junto a las sotanas, o acompañando a las sotanas. Y qué bueno que tengamos amigos con sotana, pero es muy importante que nuestra experiencia cristiana eclosione, se expanda, seamos iglesia en salida y vayamos sobre todo a los territorios menos explorados. Entonces, mucho de la eficacia de la doctrina de la iglesia depende de la reactivación del protagonismo laical en territorio secular. Hoy se habla mucho de la reactivación de la identidad laical. Yo estoy un poco preocupado porque en algunos ambientes sobre todo se habla de la reactivación de la identidad laical intraeclesialmente, cosa importante, pero nuestra vocación propia y específica no es intraeclesial, es de llevar el evangelio, de llevar la experiencia de ser iglesia a los mundos en donde la iglesia no es reconocida como tal. Y eso es algo que todavía es una agenda pendiente que todos tenemos que reaprender. Gracias, doctor Muy bien. Rodrigo. No, gracias. Juan, Buenos días. Les saludo de Ecuador. Una bonita charla de parte del doctor Rodrigo. Mi pregunta es la siguiente. La doctrina social de la Iglesia no está muy difundida en el mundo entero, especialmente en los católicos. No se conoce. Peor los políticos. Entonces, todo el mundo debería conocer esta doctrina, especialmente los políticos, para que puedan hacer sus planes de trabajo buscando el bien común. Pues yo diría que sí, pero más que los políticos, los que necesitamos activarla y conocerla y difundirla somos los laicos en general. No solo los laicos que ya son profesionales de la política, sino todos los laicos, madres de familia, ancianitos, niños, todos, cada uno de acuerdo a nuestra edad y situación, pero todos, conociendo la doctrina de la iglesia, generaremos una nueva clase de dirigentes para nuestra sociedad en todos los ámbitos, no solo en los de poder estatal, también en la organización popular, también en la organización empresarial, también en el compromiso medioambiental, también en la lucha por los derechos de los migrantes, de los indígenas. Todo eso es vida política. Y ahí, en todo ese territorio, necesitamos liderazgos bien formados de la cabeza y del corazón para poder hacer las cosas de manera distinta. Entonces, ¿los políticos necesitan conocer la doctrina de la iglesia? Sí, pero yo soy escéptico, porque aunque ahorita les demos rápido un cursito de 3 meses intensivo al político de tu preferencia, los resultados van a ser muy modestos. Lo importante es que yo, en primera persona,
asuma el reto de formarme bien y de asumir compromisos, aunque sean arriesgados y de veras, aunque a veces me equivoque. La política versa de decisiones concretas y a veces nos va bien y a veces no nos va bien. Y también los fracasos educan y ayudan a tener más experiencia, se aprende después del fracaso y se sigue adelante. Y así es como la verdadera política se va construyendo lentamente, ¿no? Con la experiencia vivida, no solo del acierto, sino también muchas veces de la fragilidad propia y de los demás. Manuel, Buenos días, doctor. Pues nosotros desde la formación inicial en el carisma franciscano se nos enfoca siempre esta cercanía, esta iglesia en salida. Doctor, la pregunta es, ¿qué piensa usted de los grupos laicales que solamente se enfocan en la parte espiritual y no en la parte social? Sí, en parte ya lo dije cuando comenté que un cristianismo afirmado solo a nivel espiritual es herético, es formalmente herético, aunque se exprese en un lenguaje aparentemente muy ortodoxo. Es formalmente herético porque afirma a través de su presencia, de su praxis, anuncia una cristología mutilada, una cristología en donde la carne de Cristo es deficiente o es de a mentiritas. Entonces eso está muy mal, eso está muy mal. Por otra parte, habiendo dicho esto, que es un juicio severísimo, hay que reconocer que los responsables y los causantes de esos grupos somos todos. Esos grupos que solo se dedican a lo espiritual y dejan de lado la agenda social, ¿cómo decir? Voy a decir en el caso muy mexicano, en parte se debe a que en México decimos, el que se quema con leche, hasta el yogur le sopla. Es decir, después de una persecución en donde hubo miles y miles de mártires que lucharon por los derechos de Dios y de la iglesia frente al gobierno, después de una persecución increíblemente cruenta de 1926 a 1929, pues obviamente los obispos y toda la pastoral de la iglesia dijeron, no, no te metas en cuestiones sociopolíticas porque te pueden matar. Y era real. El miedo no anda en burro, decimos también los mexicanos. Es decir, después de experiencias como esas, uno queda bastante aleccionadito. Y no de mala fe, de buena fe, el anuncio cristiano se concentró solo en aspectos de conversión, vida interior, vida de oración, sacramentos y apostolados muy intraeclesiales. Pues era lo que se podía en momentos, por ejemplo, inmediatamente posteriores a la persecución. Pero lentamente fuimos redescubriendo esa dimensión social y hoy estamos llamados a llevarla a todo lo que dé. El Papa Francisco, yo creo que él ha sido, de veras, un don extraordinario para la iglesia, entre otras muchas cosas, porque nos ha dicho que más vale ser una iglesia accidentada y que se equivoca a ser una iglesia situada en la zona de confort. Es decir, más vale arriesgar, más vale arriesgar. Y si uno se equivoca, frecuentemente, pues corregir, a corregir. Nada pasa por equivocarse. Si hay oportunidad de corregir y de pedir perdón, y volvemos a continuar. Más vale ingresar a ese itinerario. Hay movimientos eclesiales de tipo laical, movimientos familiares que insisten muy bellamente en la espiritualidad, por ejemplo, familiar, en la devoción a algún santo, en el seguimiento a alguna advocación mariana, todo muy digno y muy bello. No es que haya que disminuir ese énfasis en la vida espiritual, sino que hay que completar ese itinerario formativo haciéndoles ver que la devoción a la Virgen de Fátima, que la práctica del método Billings, que el ser devotos de la coronilla al Señor de la Misericordia, etcétera, Dios nos regala todas esas herramientas y ayudas para vivir un cristianismo pleno, pleno, que llegue
y atraviese también nuestras relaciones sociales y nuestra vida política. Hoy América Latina sufre hasta en el mundo interior, hasta en el mundo de la conciencia y en el mundo de la moral, por falta de católicos protagonistas de la vida pública, por falta de nuevos liderazgos, de nuevos rostros y de gente que se mantenga coherente con la buena noticia de Jesús a la hora de que ejerce el poder. Necesitamos eso. Replegarnos es peligrosísimo, porque en política cada vacío que se deja se llena. Cada hueco es llenado, siempre, siempre. Si queremos que las cosas sean distintas, tenemos que llenar los huecos con nuestra presencia, no con nuestra ausencia, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. No, al contrario, Eh, gracias por la paciencia. Dos preguntas más, doctor. Delcy y Ramón. Delcy. Muy buenos días, doctor Miguel. Recibo un fraterno saludo. La pregunta mía serían dos preguntas en una. ¿Cómo devolverles a los jóvenes que vuelvan a creer en la iglesia y que vuelvan a creer en la política? Gracias. Sí, el asunto del desafío pastoral de los jóvenes en general, en materia de evangelización y también en cuestiones de participación política, a veces creo que ha sido abordado en la iglesia y fuera de la iglesia, privilegiando la idea de que esta nueva generación está un poco desorientada y ha perdido valores. No se han oído ese tipo de discurso. Ay, los jóvenes de ahora les faltan valor, no tienen valor, están desorientados. Mucho internet, mucho TikTok y mucho Twitter, y poca reflexión. Realmente el asunto no es exactamente así. Realmente el asunto, cuando uno mira sociológicamente esto, y más ahora, además, gracias al magisterio de los obispos en Aparecida, los obispos en Aparecida lo diagnosticaron con dos conceptos muy claves. El primero es, estamos en un cambio de época, cuya naturaleza es cultural. Uno de los efectos del cambio de época, reconocieron los obispos en Aparecida, es la deficiente transmisión intergeneracional de la fe. Y esa deficiencia no está en los jóvenes, sino en los adultos. Es decir, ¿cómo ayudar a que los jóvenes participen más en la iglesia, crean en el evangelio y hasta den testimonio en la política? La única manera es que los jóvenes vean con sus ojitos a adultos bien formados que dejan su timidez, que dejan su aburguesamiento y que les muestran que hay una manera distinta de hacer las cosas. El problema no es que los jóvenes estén desorientados, los desorientados somos los adultos, que por vivir en un cierto extravío y aburguesamiento, una cierta desesperanza y depresión, por haber caído en ciertas tentaciones muy propias de la época de los 70s, 80s, 90s, los primeros años del 2000, hemos generado, nuevamente, sin querer, una nueva generación de jóvenes que no encuentran la brújula. La brújula se encuentra más que en doctrinas o más que en valores abstractos, en rostros concretos. ¿De quiénes? Pues de nuestros mayores, es decir, de nosotros. Si los jóvenes están desorientados, no es por culpa de los jóvenes. Somos nosotros los que tenemos que corregir a la de ella, a la de ella. Eso sí, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que seguir el evangelio en comunión con la iglesia y sobre todo, de veras, por amor de Dios, seguir al Papa Francisco. A mí me sigue sorprendiendo cómo este hombre que tiene 80 y tantos años, hoy, con una energía extraordinaria, está convocando a la reforma profunda de la iglesia, no en función de una modita progresista o conservadora, sino en función del evangelio. Si el Papa Francisco, con la fragilidad física, con edad avanzada, etcétera, puede hacer algo así, tú y yo que estamos en otras situaciones, con otra edad, en fin, seguro podemos hacer cosas iguales o mayores. Esto no es una frase motivacional, sino es una convicción, convicción sincera de que Dios actúa
cuando encuentra realmente un corazón disponible que dice, no, no sé ni cómo, pero tú actúa, tú constrúyeme y tú ayúdame a que la sociedad y la iglesia se renueven. Y cuando uno se dispone así, Dios irrumpe y Dios transforma. En otras palabras, seguro hoy hay hombres y mujeres adecuados para Fratelli Tutti. Fratelli Tutti no son palabras al viento, sino que el magisterio del Papa está acompañado de gracias especiales para que hombres y mujeres puedan vivir esta nueva forma de protagonismo laical hasta en compromiso político por el bien de nuestros pueblos. Si nosotros dejamos ese vacío, nuevamente, perdón, pero piensen Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, lo que quieran, Paraguay, México, Estados Unidos, piensen en cualquier país, todos están sufriendo de graves violencias, de graves polarizaciones. Mucha gente privilegia la violencia, se vuelve fundamentalista y en el fondo desconfía de que Cristo sea eficiente como propuesta real para la vida. Si tú y yo confiamos en que Cristo es una propuesta real y eficiente, pues démosle permiso también que nos lleve a donde nos tenga que llevar. En una de esas, asumiendo alguna responsabilidad en nuestro barrio, en nuestra colonia, en el mercado en donde trabajemos, en la asociación de padres de familia de la escuela, y de esa manera ayudemos a que nuestras naciones sean diferentes. Esa es la gran invitación que hace el Papa. Y que seguro Dios la respalda con su gracia, pero podemos estar totalmente seguros. Pues es el Papa, el sucesor de Pedro, el que nos está convocando. Doctor Rodrigo, para terminar, tenemos 3 personas levantando la mano. No sé si hacen las preguntas y de una vez Sí. engloba toda la respuesta. Perfecto. Listo, entonces vamos a escuchar 3 preguntas. Ramón, por favor. Doctor, buenos días, mucho gusto, Ramón Flores de Campeche. Doctor, quisiera hacerle 2 preguntas rápidamente. Fíjese, yo fui candidato independiente en el 2018 y fui candidato suplente en el 2021 para ser diputado local aquí en el estado de Campeche. Justo buscando lo que usted dice, incursionar en la política como católico cristiano practicante. O sea, con un fin, defendiendo las políticas de la familia, de la vida, ya viendo todo lo que se venía desde antes de 2018, por eso yo incursiono en la política, ya con ese fin. Ha sido muy complicado, porque realmente aquí en Campeche, pues bueno, si todos saben, pues es Movimiento Morena, todo el progresismo, y el segundo partido político fuerte ya es Movimiento Ciudadano y también es progresista. PRI, PAN, PRD, que son alianza, dejan y van hacia donde ellos quieran, pero sí la ideología siendo progresista, usted mismo lo mencionó, que no hay opciones como tal en partidos, ¿no? Por la ideología que ya tienen todos ellos. Entonces, la pregunta aquí, yo he estado buscando la forma de hacer una escuela o política para eso, para ir incursionando más jóvenes, a generar líderes, porque me di cuenta que no voy a llegar a nada. O sea, es como hay que trabajar desde la base y de la estructura. Esa es una. Si después me podría contactar con usted o si me pueden ayudar desde, doctor Miguel también, cómo hacer para hacer algo aquí en conjunto con los católicos y poder formar lo que estamos haciendo aquí, formarnos, pero hacerlo desde acá, hacia las bases, porque muchos no se pueden conectar y porque esta información no les llega a la gente de a pie. Y esa gente de a pie son las que suman los votos y por eso perdemos la mayoría. Entonces conozco el campo, he tenido 2 elecciones y tengo ese feeling con la gente de calle, de barrio, difícil. Esa es una. Si pudiéramos hacer ese contacto. Y la otra es, si es posible, hacer el comentario. Todos aquí están preguntando y ven una opción, y yo soy muy directo, a Xóchitl Gálvez. Para mí, como católico cristiano, no es una opción, aunque quisiera sacar a Morena. Y no lo es por toda la línea que trae ella, sino que siento que debemos de buscar o generar otra opción. Si nosotros como políticos cristianos católicos nos enfocamos solo en sacar a Morena, vamos a seguir manteniendo desde mi punto de vista una política errónea, con gente errónea, que sigue siendo lo mismo. Siento que debemos enfocarnos
desde abajo y empezar a construir lo que usted habla, lo que abre en Fratelli Tutti, empezar a construir eso. Pero a veces dudo, y esa es la realidad, porque también hay mucha gente aquí católica en Campeche que me pregunta, Ramón, ¿qué hacemos? Es una opción Xochitl Gálvez. Nos unimos en la alianza. Y digo, pues ella lo ha dicho abiertamente, es marxista, sus ideas son pro aborto. O sea, no hay más. Yo como católico no puedo apoyar una ideología y un proyecto así. Estaría mal. Pero muchos dicen, es que es el mal menor. Yo les digo, es que no existe el mal menor, existe el mal del bien. Entonces, a veces nos queremos justificar con diciendo que es el mal menor. Y la verdad, quisiera saber su punto de vista de usted, porque la verdad es que a veces también tengo dudas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No, gracias, Ok, ok, Ramón. muy bien. Miriam. Buenas tardes ya, día. Oye, bueno, agradecerle al doctor por esta posibilidad que nos da. Y yo siempre me he cuestionado cómo el clericalismo, unido junto a la polarización, el fundamentalismo nos está haciendo mucho daño, sobre todo aquí, pues me imagino que es en toda Latinoamérica, pero aquí en el país, eh, calificar eh, nosotros como cristianos católicos a los demás, a los líderes y lideresas, defensoras de derechos humanos y los territorios que no profesan, de pronto dicen no ser católicos, inclusive no creer en Dios tal vez, pero que dan la vida y que uno entiende pues que su opción por la vida y por la defensa de los territorios vale la pena como apoyar pero entonces esos clericalismos que, que, que desde el púlpito anuncian y son como mensajeros de infortunios también como que al pueblo de Dios, al pueblo humilde y sencillo también le hacen como perder esa visión de esperanza. ¿Cómo hacer nosotros como cristianos católicos para que realmente pues no seamos esos mensajeros de infortunios y más bien creer que todavía se puede, que es posible desde la doctrina social de la iglesia, que nos falta mucho como profundizar, pero cómo crear? Yo tengo como la misma inquietud del compañero de México que hablaba ahorita, cómo también crear esas escuelas desde la base para que realmente podamos ejercer como ese cambio desde nuestra fe cristiana y católica y de esto de fe y política. Muchas gracias. Muy bien, y Adalberto. Sí, un saludo desde Paraguay, un gusto escuchar nuevamente al doctor Guerra. Una pregunta que va muy relacionado a la pregunta anterior que hizo el señor político, tengo entendido. Ramón. Es señor Ramón, sí, acerca de las alternativas que van surgiendo dentro de política más conservadora, presentan a candidatos católicos, pero que dicen que son libertarios. Muchos no compaginan con la doctrina social de la iglesia, incluso desdeñan el sentido del bien común, la participación, la justicia social, todo lo que nos ha predicado el Papa Francisco hasta la actualidad. Entonces, ¿cómo se puede ver esto a nivel latinoamericano, verdad? ¿Cómo se puede visorar una política que trabaje el bien común realmente, así como nos pide el Papa Francisco en sus documentos? Gracias. Gracias. Listo, doctor. Sería englobar entonces una respuesta para... Creo que en cierto sentido las tres intervenciones de algún modo tocan el tema. A ver, ningún partido político, ningún movimiento popular, ningún sindicato, vaya, ninguna institución es perfecta. Muchos católicos nos quejamos cuando encontramos de repente dificultades graves en nuestro propio partido político, por ejemplo, y de repente pues, perdemos la esperanza, las fuerzas, etcétera, el ánimo, pues, porque encontramos contradicciones, incoherencias, errores o traiciones, claudicaciones doctrinales o humanas. La doctrina social de la Iglesia no parte de una realidad distinta a esta. La doctrina social de la Iglesia es para iluminar esta realidad limitada, compleja, frágil, llena de pecado y de incongruencia. Hubo una época en que tal vez una primera aproximación a todas estas realidades sociales y políticas le hizo pensar a algunos
que la solución católica en la política era crear algo así de bueno, así de perfecto, así de inmaculado, que no cometiera errores. Un partido político católico, una organización secreta católica, de izquierda o de derecha, las hubo de todas. La experiencia que ha ido logrando la Iglesia en su caminar es que todas esas fórmulas conllevan una trampa. A veces se cae en esa trampa de buena fe, porque uno simplemente busca un poquito de mayor limpieza y de coherencia. Pero ¿cuál es la trampa? La trampa de creer que la política puede redimir. Y no. Para que la política cumpla con su función, tenemos que tener claro que solo Cristo redime. Y que la política es una modesta herramienta para corregir algunos problemas, algunos muy graves de nuestra sociedad, pero nunca todos y nunca por completo. Entonces, un cristiano consciente de que el partido al que va a entrar o del grupo político al que va a entrar tiene errores, se mantiene libre y no desespera porque sabe que la esperanza no es la lucha política ni la organización política, sino es Cristo. ¿Cuándo es cuando las cosas empiezan a volverse muy trágicas? Cuando yo, sin darme cuenta, apuesto y me ilusiono mucho con la organización, con el grupo, con la ideología, con el partido, de repente me defraudan y me quedo desilusionado. Me quedo desilusionado porque en el fondo, a lo mejor sin que yo lo hubiera dicho, creía que esta fórmula o este grupo político podía redimir y no cumplió. Solo Cristo redime, solo Cristo redime. No es la acción política. La acción política, para que tenga sentido cristiano, necesita de cristianos convencidos de que la política es modesta, frágil e imperfecta. Eso es lo primero. Lo segundo es, el Papa Francisco ha introducido un concepto muy importante que está poco profundizado. Lo ha introducido en temas de moral matrimonial y también de actividad política, que es el tema del bien posible. ¿A qué estoy llamado yo en mi comunidad, en mi pueblo, después de haber intentado ser candidato independiente? No sé, ¿a qué estoy llamado yo? A hacer el bien posible, que a veces es muy modesto. ¿Qué significa bien posible? Significa buscar fines buenos con medios buenos, siempre. Por eso lo que decía el compañero, el mal menor no se vale. El mal menor es una doctrina que solo aplica a males físicos, como cuando, por ejemplo, un cirujano tiene que cortar tejido sano para llegar al tumor que es maligno. El mal menor fue cortar el tejido sano. Pero aquí el bien y el mal implicado es de orden físico, no moral. Cuando estamos hablando de bienes y males morales, nada de mal menor, ¿eh? Nada de mal menor. Para que una acción sea buena, tiene que ser buena en sus fines y en sus medios. Entonces, ¿qué hago si estoy en un partido imperfecto? A lo mejor que está a favor del aborto. ¿Me salgo del partido? No, mi amigo. Doy testimonio heroico como cristiano y hago el bien que sea posible hacer. Que sea posible hacer. Esto es muy importante también para no, ¿cómo decir? Caer también en la otra fácil tentación de decir, nada se puede hacer. Ya lo intenté y me encontré con esta bola de traidores y de incongruentes y ya nada se puede hacer. No, claro que se puede hacer. A lo mejor no se puede hacer todo lo que uno se imaginaba, ni todo lo que quería, pero se puede hacer lo que Dios permite de bueno que yo haga y que sin mí a lo mejor no se va a hacer. Y a lo mejor eso bueno es chiquito. Oye, pero entonces puedo participar en un partido que no coincide del todo con la doctrina de la iglesia. Pues sí, te lo voy a decir en voz baja, como para que nadie lo oiga. Ningún partido político, ninguno en el planeta Tierra, coincide totalmente con la doctrina social de la iglesia. Ninguno. Ninguno. El Papa Francisco ha insistido mucho que la agenda católica en la vida política hay que abrirla,
No hay que reducirla a 2 o 3 temas. Vida, familia y libertad religiosa. No, es toda la enchilada completa. Sí hay que estudiar toda la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque en esta época, en este pontificado, ha quedado muy claro que algunas personas que han reducido la agenda católica solamente, por ejemplo, a luchar en contra del aborto, a favor del matrimonio heterosexual, a favor de la libertad religiosa, cosas muy buenas, pero que reducen su ámbito y ponen como si este fuera el checklist fundamental, como si fueran los valores innegociables. El Papa Francisco ha visto que muchas de estas personas se ideologizan y pierden de vista la dignidad de los migrantes, de los indígenas, de los más pobres. Por ejemplo, en mi país, no en todas las ocasiones, en algunas ocasiones ha sucedido que gente del movimiento Pro Vida no defiende los derechos indígenas, por ejemplo. Y los que defienden los derechos indígenas no defienden al no nacido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una esquizofrenia en materia de derechos humanos en el mundo católico. Porque tenemos personalidades divididas. Eso el Papa está tratando de recomponerlo, ayudándonos a ver que tenemos que mirar toda la doctrina católica. Y mirándola toda, descubrimos que ningún partido es perfecto, porque al que se le olvidan los no nacidos, al otro partido se le olvidan los indígenas, y al otro se le olvidan los migrantes, y al otro se le olvidan estos o aquellos, etc. Entonces, con conciencia que todos los partidos son deficientes y que en todos vamos a encontrar graves errores, en todos es posible participar. ¿En cuáles? ¿En cuál partido debes de participar? En el que puedas hacer el mayor bien posible, aunque este sea modesto. Ya. Y entonces participe del partido que quieras. Ahorita me decía alguien, no, pero yo no puedo votar por Xóchitl Gálvez. Está bien. Si tienes un instrumento, un ambiente, una fórmula, en donde puedes hacer un poco mayor de bien que apoyando a X o Y candidato, pues hazlo. Oye, que no tienes más que ese, pues entonces apoya lo que hay. Y se acabó con santa paz. Oye, ¿la fe cristiana se juega totalmente en mi opción partidista? No. Solo eso sucede cuando identifico la fe con la opción partidista. Pero si la fe es trascendente a cualquier ideología, puedo ser crítico de todas, hasta del propio compromiso partidista personal que yo, con conciencia de sus errores, he tenido que asumir. Esto es importante porque así los católicos podemos participar con libertad y mantenernos siempre críticos. Lo peligroso son los católicos que no son críticos de la propia posición, que no somos críticos de la propia posición. Nos volvemos unos fundamentalistas insoportables, sea por la derecha o sea por la izquierda. Y no contribuimos a lo que Fratelli Tutti apuesta, que es a elevar la cultura del diálogo y del encuentro como método para la acción política. En la última pregunta ya me hacían preguntas de que algunos libertarios y, en fin, no coinciden con la doctrina social de la Iglesia y desdeñan la justicia social. Pues sí, en efecto, hoy ahorita tenemos, y esto sí lo voy a mencionar en público porque es algo muy público, ahorita uno de los candidatos más importantes de la Argentina se ha dedicado a insultar al Santo Padre públicamente de la manera más grotesca. Entonces, el día de hoy o ayer, se celebró una misa en Buenos Aires por parte del arzobispo de Buenos Aires en desagravio del Santo Padre por las agresiones de un candidato que ha denostado desde un ángulo libertario o anarcocapitalista más bien al Papa, reduciéndole, o sea, burlándose de él y insultándolo grotescamente. Los candidatos pueden tener todas las diferencias que quieran con la doctrina social de la Iglesia, pero habla muy mal caer en el insulto y la violencia verbal. Habla muy mal de un candidato cuando opta por esto. Y por eso ahí sí, un católico no puede estar de acuerdo con esto. No puede estar de acuerdo. Oye, pero este candidato es pro vida. Perdóname, pero a defender los derechos del no nacido e insultar al Santo Padre, perdón, ahí hay o sea, esto es un cortocircuito por todos lados. Quien es el maestro que nos enseña la verdadera cultura de la vida no es este o este autor, no es este o este teleprofeta en YouTube, sino es el Papa Francisco, que es el custodio del depósito de la fe, incluido el Evangelio de la vida.
Y él es el que nos educa que la verdadera cultura de la vida es la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Todo completo. Si segmentamos esta defensa en pedacitos, vamos a caer, como algunos de estos libertarios, en defender al no nacido, pero estar dispuestos a el alquiler de úteros o a otras chabacanadas así, ¿no? Como de hecho está sucediendo en Argentina. Sí, la doctrina social de la Iglesia es también teoría crítica. Nos permite tener una criticidad especial, altamente sensible ante ciertos vicios ideológicos extremos que hoy también están presentes en nuestro escenario. Si queremos también poder ser críticos, pero no desde una ideología, sino desde la visión cristiana completa de la vida, pues por eso hay que acercarnos a la doctrina social de la Iglesia y vamos a descubrir que sí, hay algunos errores graves de tipo fundamentalista y extremista vigentes que hay que intentar superar. Hay que intentar superar, y es nuestra misión buscar esa superación. Es la misión de nuestra generación. Muchas gracias por la paciencia. Doctor Rodrigo, muchísimas gracias a usted por dedicarnos este espacio tan especial en que nos hemos encontrado no solamente colombianos, sino todos nuestros hermanos latinoamericanos. Gracias por prestar ese servicio allí en la iglesia a nombre de nuestra querida América Latina. Un agradecimiento muy especial desde el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, de la Comunidad Franciscana en Colombia, provincia de la Santa Fe de Colombia, del Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Cáritas Colombiana, del CEVITEPAL, de la Conferencia Episcopal, de las diferentes universidades, especialmente la San Buenaventura, quien nos apoya en todos estos procesos. A todos les digo que en el chat siempre va a estar ahí un link de la asistencia, el caso de Ramón, de Miriam, que están interesados en todos estos cursos de formación en doctrina social de la Iglesia. Ahí está el enlace para que ustedes nos dejen sus datos. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de hoy. Creo que hay un panorama grandísimo, doctor, gracias porque nos deja abiertas, como dije yo, muchos caminos y ventanas para el acercamiento a este estudio de la política. A todos nuestros estudiantes, recuerden, nos vemos el jueves a las 6:30 de la tarde, desde las 6:15, 6:10, yo estaré dando apertura a nuestro salón para que ingresen a nuestra clase que tendremos este día jueves. A todos, muchísimas gracias. Les deseamos una feliz tarde. Antes de retirarse, les pido que si pueden prender sus cámaras para un registro fotográfico, les agradezco. Yo sé que pedirles una sonrisa a esta hora de la tarde, pero bueno, creo que es el aperitivo para irnos a un almuerzo y en el caso del doctor, seguramente a su cena allí en Roma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día de hoy. Ok, gracias. Ahí está el primer grupo. Por favor, todavía no vayan a retirarse. Necesitamos dejar su registro fotográfico en este día de hoy. A todos, muchísimas gracias por acompañar al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, a la Universidad de San Buenaventura, a toda la comunidad franciscana, a todas las personas que nos acompañan y que nos apoyan en todos estos cursos, en todas estas formaciones que es tan clave e importante estamos en el segundo grupo, por favor, enciendan sus cámaras, segundo grupo. Yo sé que hay muchos otros que muchas gracias, pero la sonrisa, por favor, gracias. Muy bien. A todos, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de hoy. Déjenos sus datos, su información, porque seguro que los vamos a seguir invitando. Hay espacios abiertos en estos diplomados en donde ustedes nos pueden acompañar en diversos momentos, diversas charlas que estarán abiertas para todos y para todas, no solamente de Colombia, sino también desde toda Latinoamérica. Les deseamos una feliz tarde a todos, feliz descanso para quienes ya se retiran a su descanso. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces el día jueves 6:30 de la tarde para nuestra clase de nuestro diplomado Fe y Política. Seguimos profundizando en estos temas, seguimos creciendo, como nos recomienda el doctor Rodrigo, formarnos en el pensamiento social de la Iglesia, formarnos en doctrina social de la Iglesia, clarificar muchas cosas para que podamos ser verdaderos ciudadanos, que no se nos olvide que allí también se vive la caridad. Les deseo feliz tarde. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por la paciencia. Muy amable. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.